Hola a todos, buenas tardes. Está Morphy, de una vez vamos a invitar directo, así como va. Si me van diciendo si se escucha bien, por favor. Andrea y Abraham y Luis y los que están conectando, si me van diciendo si se escucha bien. Qué bueno que se escucha, Abraham. Hola, hola Morphy, Mauricio, ¿qué tal? ¿Me Morphy escuchas bien? Jiménez, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto también. Sí, ¿me escuchas bien? Yo te escucho muy bien, déjame subir tantitito a mi volumen. Sí, yo también voy a darle todo. Listo, aquí estamos. ¿Cómo estás, Morphy? Bien, bien. Bueno, encerrado como todos por acá. Eh, con un poco de calor, con lo último que queda ya del sol que queda, ya estamos en otoño, ¿no? Entonces aquí todavía hay un poco de calor eventualmente, pero hay un poco de frío también en las noches, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Ese clima de Lima que es difícil de entender, ¿no? Sí, 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 pero más bien en estos días está mucho más limpio, justamente por la cuarentena, hay un respiro ahí que le estamos dando a la ciudad, ¿no? Se Claro. ven montañas y cosas que no se veían antes, realmente, detrás del smog había muchas cosas más para ver, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta que es una semana dedicada a Perú, que es un país, como les he dicho, la gente que está escuchando, al que tengo un cariño muy especial y que creo que es un país con una cultura extraordinaria que tienen que ir a conocer sin lugar a dudas. Eh, hay para presentarte, Morphy, hay algo muy notable para mí como fotógrafo. Yo siempre lo he dicho cuando he estado en tu país, que hablando de la fotografía, que quizá uno de los peruanos más famosos a nivel mundial es Mario Testino, ¿no? Fotógrafo. Claro, Y después de Mario Testino, que es una celebridad del mundo bueno, de la sociedad, alta sociedad y las fiestas, está Martín Chambi, los hermanos Vargas y estas grandes claro, claro que sí. personalidades de la historia de la fotografía en Perú. Pero abajito de ellos está Morphy Jiménez. Y yo desde hace varios años, en términos Oh, de gracias. en términos de la gente que habla de fotógrafos. Yo voy a Perú desde hace muchos años y siempre que voy escucho tu nombre por aquí, escucho tu nombre por allá. Eres un fotógrafo bastante reconocido en tu Gracias, país. gracias, qué bueno. Bueno, la gente que te sigue sabe lo que haces, pero aquí va a empezar a entrar gente de Sí. México y yo he visto tus series de trabajo, mucho retrato, pero me encantaría, como primera pregunta, Morphy, ¿qué es lo que haces? Yo soy fotógrafo retratista, me considero retratista dentro de todas las ramas o todas las vertientes que pueda tener la fotografía. Me siento mucho más cómodo trabajando con personas o con la figura humana, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, he hecho de todo, como muchos, cuando empezamos sobre todo, he hecho de todo y ahora incluso dentro del retrato hago muchas cosas en paralelo. Siempre digo que tengo como varios chips en la cabeza de diferentes tipos de fotografía. Entonces, si me gusta, pues no tengo digamos, un gusto por el retrato conceptual, el retrato de autor, digamos así. Me gusta mucho el retrato, trabajo mucho retrato de novias, que es mi otro rubro y es una de las cosas que digamos, económicamente me sostiene también, el retrato de novias, el retrato corporativo, retrato publicitario. Eh, digamos que el retrato en todas sus variantes, ¿no? En todas sus variantes. Entonces, si me preguntan qué soy retratista, podría decir yo, me gusta trabajar con las personas, ¿no? Okay. Oye, Morfi, lo acabas de mencionar, empezaste más o menos hace unos 20 años, ahora eres un fotógrafo reconocido y tienes, bueno, ahorita vamos a hablar de ello, pero ¿cómo empezaste? Hace 20 años, ¿por dónde empezó tu carrera? Mira, yo me formé, yo como fotógrafo soy autodidacta, ya no estudié Uh -huh. fotografía, ya, Correcto. yo estudié comunicación audiovisual publicitaria, o sea, todo lo que era el manejo de cámaras y lenguaje para publicidad, ¿no? Entonces, pero fue algo que no me gustó, que realmente yo era muy joven, tenía 19, 17, 16 años, 17 años cuando ingresé, acabé a los 19 más o menos, entonces
definitivamente no me gustó realmente la publicidad, de ahí entré a trabajar a una agencia de publicidad haciendo comerciales, yo era pues eh, el practicante, el último de la, digamos así, del escalafón de la jerarquía de todo el crew de producción, yo era pues el último, ¿no? Era el invisible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces cargaba cables, me tenía que colgar de una parrilla a 4 o 5 metros de altura de cabeza con una cantidad de herramientas para ajustar las luces. Entonces realmente no aprendí mucho porque era muy joven y más me preocupaba el no caerme o el no matar a alguien con un martillo, con un destornillador que se caiga al piso, ¿no? Entonces duré creo 4 o 5 meses, pero justamente fue ahí en este periplo, digamos, publicitario que descubrí yo la fotografía fija porque me comenzó a gustar el trabajo que hacían los fotógrafos publicitarios que iban a veces pasaba de que estábamos filmando un comercial y de pronto yo había puesto las luces con todo mi equipo de gente desde las 5 o 6 de la mañana y llegaba el tipo, el fotógrafo, a las 2 de la tarde y plantaba un par de flashes más con las luces que ya habíamos puesto nosotros, tomaba unas cuantas fotos y se iba. Entonces, y nosotros seguíamos de largo como hasta las 13 horas, 3 de la mañana o 4 de la mañana probablemente. Entonces, al comienzo fue como un tema más o menos práctico. Yo decía, me encanta el tema de la imagen, pero definitivamente la publicidad no es lo mío. No me gusta mucha cantidad de gente involucrada. Entonces comenzaba a ver el trabajo de los fotógrafos publicitarios que iban a las filmaciones y me comenzó a llamar la atención y dije, oye, esto me parece interesante, tiene que ver con la imagen, me parece un trabajo un poco más, más íntimo de repente, más personal, pero no tenía quizás por mi timidez, me considero una persona bastante, un poco retraída a veces, un poco tímida, entonces me costaba mucho el acercarme a un fotógrafo publicitario y decirle, oye, me encanta lo que haces o me gustaría saber un poco más, y en algún momento eventualmente decirle, oye, me gustaría ser tu asistente, pero no, nunca lo hice, entonces no me quedó otra que aprender por mi cuenta, igual, mis viejos me habían pagado una carrera cara de 3 años de duración, entonces tampoco les iba a decir yo, páguenme otra carrera nueva, ahora quiero ser fotógrafo. Entonces, lo único que me quedaba en ese momento era, bueno, mis viejos me apoyaron con una cámara fotográfica y el resto fue, bueno, prueba y error y me iba a los mercados de pulgas o cosas de segunda mano a comprar fascículos de revistas, libros viejos que hablen sobre técnica fotográfica. Porque si estamos hablando del año 98, 97, por ahí más o menos, entonces 98, 99, por ahí más o menos, el Internet no existía como existe ahora, o sea, no teníamos esa capacidad de acceder a una cantidad de información brutal, ¿no? Lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, no, tampoco yo no sabía ni siquiera qué autores sabían o qué fotógrafos seguir. Era una especie de limbo y yo me encontraba muy perdido y tampoco tenía amigos fotógrafos, tampoco tenía amigos estudiantes de fotografía. Entonces no tenía eso que hay ahorita, que existe con las redes sociales, que es comunidad, ¿no? Estas comunidades que se forman en la cual la gente se apoya, se critica, se debate. Entonces, eso no existía en esa época. Ya bueno, pero bueno, y aparte de eso, súmale que trabajábamos en película. Entonces, mis pruebas y errores se dieron en procesos demasiado largos de tiempo y a costos económicos mucho mayores, ¿no? Porque tenía que comprar película, si me iba de viaje, de repente a alguna ciudad en los Andes, acá en el Perú, a tomar fotos de paisajes y todo eso, me iba con una cantidad de rollos de película, los compraba, me gastaba un montón de plata comprando los rollos, me iba al lugar, caminaba, retrataba a la gente, pero como no pensaba yo como película en ese momento, no tenía mucha idea, en mi cabeza pensaba de que las fotos estaban quedando bien, llegaba a Lima después de haber retratado muchas personas, muchas montañas, paisajes, etcétera, que en mi cabeza eran maravillosos, llegar a Lima y luego llegaba a Lima endeudado porque me había prestado plata para el viaje de repente, ¿no? No trabajaba, entonces esperaba, guardaba los rollos en los cajones del escritorio y esperaba pues de repente un mes, 2 meses que juntaba un poco más de plata y recién ahí los iba a revelar y me iba a revelar obviamente el laboratorio más barato que había, porque en ese momento para mí todos los laboratorios eran iguales, no sabía que existía pues laboratorios profesionales y laboratorios, digamos, pues más domésticos, ¿no? Que trabajan incluso con químicos que ya han sido usados por otros laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, era una decepción tremenda.
tremenda el ver tus negativos o los slides, las diapositivas, cuando las tomabas diapositivas, porque, bueno, diapositivas te habían dicho que era lo mejor. Entonces, pero no sabía pues que el contraste, el nivel del rango dinámico era pequeñísimo, entonces era cualquier cosa. Era frustrante, pero bueno, igual yo nunca me amilané y seguí intentando, hasta el año 2004 más o menos, que como jugando gané un premio de Naciones Unidas, un retrato que le hice a una amiga, una amiga que había dado a luz. Entonces hice un retrato, me acuerdo, con un flash pequeñito que tenía yo, que le ponías 4 pilas, un flash Panasonic, me acuerdo, que le ponías 4 pilas o si no lo podías conectar a la corriente. Súper básico, muy pequeñito. Entonces, que eran mis primeros intentos de hacer fotos con flashes fuera de cámara, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que este premio, aparte de que me dio confianza un poco en lo que estaba haciendo, me dieron plata. Me dieron plata, que en ese momento creo que gané $1,000, que para un chiquillo era wow, era como $1,000,000. Y eso me permitió a mí, por lo menos, pagar casi las 3/4 partes de mi primer equipo de iluminación más o menos profesional, ¿no? Y me permitió continuar ejercitando y practicando, ¿no? Porque una vez que yo ya sabía el manejo de la cámara y los conceptos básicos de fotografía, definitivamente lo mío siempre era el tema de la iluminación. O sea, a mí me fascinaba el tema pictórico, el tema del manejo de luces, el poder crear mis propias realidades a través de la iluminación, ¿no? Oye, Morphy, bueno, has hecho los últimos años, como dices, 2004, 2006, empieza a despuntar ya con más reconocimiento, con muchas exposiciones, y has hecho varios proyectos que han tomado 2, 4 años de tu vida para completar Luz de las entrañas. De las entrañas, que fue de 2007-2008, y luego de La Gran Comedia de la Vida. Sí, sobre la Amazonía, sí. ¿Cuál ha sido tu proyecto? Porque, bueno, y hay varios proyectos ahora que ya vamos a hablar más para la gente que es de México, porque estoy viendo que hay mucha gente que te sigue, claro, que ya te está mandando mucho cariño por genial, sí, lo máximo. Los mensajitos. Sí. Pero vamos a hablar para que la gente que te está escuchando de México, de Chile, de Argentina, porque hay varias personas conectadas de diferentes países, vayan viendo, conociendo tu trabajo. Pero, ¿cuál ha sido tu proyecto más complejo, fotográficamente hablando? Creo que mi proyecto, el de La Gran Comedia de la Vida, de repente, que es el proyecto que hice sobre la Amazonía, no sobre la Amazonía, sino básicamente sobre los Charapas. El Charapa es el poblador de la ciudad de Iquitos, que es la capital de la Amazonía peruana, por decir, ¿no? Es una ciudad muy importante aquí en el Perú, en la Amazonía, y Charapa es el personaje, la persona que vive en esta ciudad, ¿no? Entonces, fue un proyecto importante para mí, al cual le tengo muchísimo cariño, porque fue como, si bien mi primer proyecto, el de Luz de las Entrañas, fue mi primer proyecto personal, y me dio el premio Hasselblad que te comenté y todo eso. El segundo proyecto, digamos, que tiene un cariz mucho más importante para mí, porque sentí que hubo una madurez fotográfica, digamos así, en el transcurso del mismo proyecto. Yo empecé, fueron como 4 años de viajes, ¿no? Siempre viajaba en épocas de lluvia porque, bueno, en la sierra, en la Amazonía llueve muy seguido, pero sobre todo entre marzo, febrero, por ahí, coincide, es la época mucho más lluviosa, entonces, y viajaba mucho en esta época por el tema de los cielos, por el tema del ambiente en general y todo eso, ¿no? Y empecé fotografiando como había hecho mi anterior proyecto, el de Luz de las Entrañas, que era un proyecto que lo había tomado con una Hasselblad, una cámara de formato medio que tiene un negativo cuadrado, ¿no? Entonces, y empecé a fotografiarlo de la misma manera, con la misma estética. Pero a mi tercero o segundo viaje me di cuenta de que la potencia que tenía esta ciudad, la vida que tenía esta ciudad, sentía de que se quedaba atrapada en este formato cuadrado. Entonces sentía de que había una necesidad de romper con el cuadrado. Entonces inicialmente regreso y comienzo a hacer stitch con película, ¿no? Como lo que hacías ahora con digital, ¿no? Tomaba 3, 4 fotos y luego las empalmaba y tenía una foto más panorámica. Entonces comenzaba yo a cambiar el formato, ¿no? Y al siguiente año, en el tercero o el cuarto viaje, es que ya llevo una cámara digital, de formato medio, para poder tener fotografías muy grandes, pero apaisadas, muy panorámicas, ¿no?
Entonces, entonces vi cómo el proyecto cambió y fue en punto, digamos, de... Lo que me gustó de este proyecto y que me ayudó mis proyectos, o que me está ayudando en mis proyectos posteriores, es el hecho de que fue tan largo el proyecto, el proceso fueron 4 años, que me permiten un poco mirar las fotografías en perspectiva. Aprendí mucho a eso, a tomarme el tiempo, ¿no? Por eso es que yo, bueno, trato de dedicarme a otro tipo de fotografía más comercial también, que me encanta hacerla, porque de alguna manera no me gustaría depender solamente de mi trabajo artístico, porque si hago mi trabajo artístico probablemente no podría, digamos, pagar muchas cosas, ¿no? O vivir, digamos, medianamente cómodo, ¿no? Entonces, y tampoco quiero yo basar mis proyectos artísticos en función del dinero o cuánto pueda obtener por ese proyecto. Entonces trato de tener por separado mi trabajo comercial y Sí. para que no toque en lo absoluto, no influya en lo absoluto con mi trabajo personal. Entonces, el primer proyecto Luz de las Entrañas fue un par de meses en el 2007 y de ahí gané el premio y parte de las condiciones era regresar y continuar el proyecto. Entonces regresé un mes más, punto. Pero el otro proyecto sí fue mucho más largo, mucho más pausado, porque yo llegaba a Lima, veía las fotos, yo las imprimo, así como la pizarrita que tienen atrás, ahí pongo las fotos, me parece importante imprimirlas, tirarlas al piso, verlas, y comenzaba a ver y decía, bueno, esta foto, creo que el proyecto puede ir por este lado, y ahí es donde me di cuenta, ¿no? Siento que el formato cuadrado no está quedando bien, o sea, sí, hay unas fotos que son interesantes, pero quiero probar otros formatos. Entonces, eso me gustó, comenzar a descubrir y a darle el tiempo al proyecto, mirarlo, dejarlo que respire. Curiosamente, la palabra cuarentena, que está muy de moda ahora, es una palabra que yo lo he usado desde hace muchos años porque es la carpeta en la cual yo pongo mis fotos para madurar. Las tengo ahí en revisión. Yo hago un proyecto, tengo una carpeta que la llamo cuarentena y comienzo a poner las fotos que más me interesan ahí en este proyecto, en esta carpeta. Y cada cierto tiempo las voy revisando, incluso las pongo como protector de pantalla o las veo, las imprimo. Entonces las estoy mirando todo el tiempo. Hay una relación fuerte, continua con estas imágenes y cuando pasa cierto tiempo, ya simplemente es un tema de que lo sientes. Sientes que esa foto va o no va. Fíjate qué interesante, Morphy, porque creo que es escuchando y viendo aparte cómo va evolucionando tu proyecto con la observación, con el análisis que vas haciendo de tu Sí. misma producción, como hoy es algo que le cuesta mucho a los chavos, a los fotógrafos, chavos de México, Sí, abarca sí, te hombres y entiendo mujeres, perfectamente, claro. que rápido quieren todo, ¿no? Que empiezan a producir una serie y que ya quieren Es exponer y que ya quieren estar ¿sabes? Y es parte de este madurar en tu sí, proceso claro. visual, ¿no? Me ha gustado mucho escucharte. Oye, hay otra cosa que yo noté entre Luz de las Entrañas y tu segundo proyecto, no solo como dices tú, el primero, al principio el formato cuadrado, pero en tu postproducción había como, en Luz de las Entrañas había como un tono como sepia a los Sí, verdes, y luego ya entraste con una onda mucho más colorida. Eso es también una parte de ir totalmente, conceptualizando, ¿no? totalmente consciente, sí. Y justamente, justo me has hecho acordar porque iba a continuar con esta parte que estás mencionando, ¿no? Siempre digo que tú no sabes cómo va a terminar un proyecto. Los proyectos cobran vida propia. ¿No? Y eso es lo interesante, ¿no? Hay que dejarlo respirar y vas a darte cuenta que el mismo proyecto te va a ir guiando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo hice fue, aparte del tema del formato, que yo sentía de que el cuadrado lo estaba como conteniendo mucho, yo había empezado a hacer estas series, esta colorización. De ahí hazme acordar porque ahí te cuento por qué es que pinto, por qué pinté esa serie, etcétera, ¿no? Porque también es algo que creo que me parece interesante poder compartirlo. Yo partí con el mismo formato, como te dije, la primera serie, cuadrado, con una paleta de colores tierras, ¿no? Entonces, terracotas, verdes, ocres, ese tipo de colores, porque de alguna manera lo asociaba mucho a la melancolía y a la tierra, a los Andes, a las montañas, a las piedras, ese tipo de cosas. Pero cuando yo empiezo a hacer el trabajo en la Amazonía, era mi primera vez que yo estaba, la primera vez que yo estaba en la ciudad, conociendo la Amazonía peruana, ¿no? Y fue totalmente no sé, una revelación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
el encontrarte con una ciudad súper activa, una ciudad muy golpeada también, con altas tasas de desnutrición, de pobreza, de infectados de VIH, etcétera. Pero a la vez tenía una especie de un espíritu festivo, un espíritu muy alegre, ¿no? Muy típico de la gente de las zonas cálidas, ¿no? A pesar de todo, a pesar que la vida te golpee, tú sigues sonriendo. Entonces, sentía de que había muchas cosas en la vida real que en mi tratamiento de color se las estaba restando, las estaba conteniendo. Entonces comencé poco a poco a evolucionar, digamos, cromáticamente. Comencé a saturar un poco más, a buscar otro tipo de colores que antes no incluía en mis paletas, ¿no? Entonces, y hay una transformación, ¿no? Entonces, y eso se ve en algunas fotos que todavía he conservado el formato cuadrado y en otras que ya se ve el formato un poco más apaisado y con unos colores muy, muy explosivos, ¿no? Bueno, para todos los que están mandando preguntas, vamos a ir avanzando y les voy, luego regresamos a las preguntas que Claro. tienen todos para Morphy. Oye, hoy ya mucho más maduro con un desarrollo que te da los años, ¿cómo, ¿cómo te preparas y cómo visualizas cada vez que empiezas? Porque sigues haciendo proyectos, ¿no? Estos como dices, Sí. fueron proyectos, era tu primera vez que empezabas. Que también quiero decir que para la gente de México, Iquitos está en medio de la selva baja, no hay ni Sí. carreteras, súper lejos. No, Entonces, sí. imaginen la visión de Morphy de ir, decir de aquí voy a Los Cabos, que es un lugar bastante lejos de México, a hacer una foto a un pueblito, porque ese es mi proyecto de 4 años, ¿no? Entonces, es Ujú. la dedicación que requiere hoy destacar como has destacado, ¿no? Tener un proyecto y darle el tiempo que se merece y, bueno, suena fácil, pero no lo es, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas hoy y cómo visualizas ahora que cada vez que empieza un proyecto nuevo? Bueno, es una buena pregunta, pero también a veces no tengo una respuesta así, una fórmula, una cosa tan clara. Sí, dime, ibas a decir algo, creo. No, tú te escucho. Si no, Ah, si no tienes una respuesta, seguimos a la que sí. Yo tengo un chorro de no, 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 preguntas no, para no. ti. Ah, no, genial, genial. Yo, como te digo, estoy acá, estamos en cuarentena acá, o sea, tengo el tiempo, no te puedo decir que no tengo tiempo porque sí tengo tiempo ahora. Ok. Bueno, realmente muchos proyectos parten de maneras, de formas diferentes, ¿no? A veces yo soy muy abierto a recibir inspiración digamos, influencia de elementos externos que están todo el tiempo, digamos, rodeándome, ¿no? A veces pasa de que hice mi primer proyecto. Es que lo que pasa es que cada proyecto tuvo motivaciones diferentes, pero a veces puede ser algo muy personal o a veces puede ser algo simplemente de la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, mi primer proyecto, sí, el primer proyecto que hice fue un homenaje a mi abuela, que fue en los Andes. Mi abuela era de la sierra, acá de los Andes peruanos, entonces fue un homenaje a mi abuela. El segundo proyecto básicamente se dio porque yo había terminado mi primer proyecto y ya estaba metido netamente en mi chamba comercial y de pronto una empresa petrolera me manda a la ciudad de Iquitos para poder hacer un trabajo y veo y me fascinó. Simplemente dije, yo tengo que hacer algo acá. O sea, no hubo una inspiración o una... Fue netamente un tema muy práctico, un tema De netamente impulso. impulso. Entonces dije, no, yo tengo que regresar acá. Regresé y cada vez que iba me quería quedar más tiempo, quería regresar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, y recién al cuarto año, ya que Carlos, que es el galerista, el gestor cultural que trabaja conmigo, que me ayuda con el tema de las exposiciones y un poco mover mi trabajo personal, me dijo, oye, ya eso tienes que mostrarlo, o sea, va a haber una bienal de fotografía, mira, hay esta posibilidad en el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo acá en Lima, Hermoso este, museo. entonces propongamos su trabajo porque ya tienes que mostrarlo, o sea, entonces fue como una necesidad de mostrarlo ya, ¿no? O sea, porque realmente probablemente, que ese es otro problema de los que tengo, es que necesito un poco que me pongan con disciplina, ¿no? Entonces yo puedo estar avanzando en el proyecto y puedo quedarme una vida sin mostrarlo. Y estoy avanzando muchas cosas. La gente no ve mis proyectos porque no los muestro. Entonces soy muy inseguro. Y es curioso porque cuando era más joven era más atrevido en el sentido de que cualquier cosa que hacía la mostraba inmediatamente. Pero ahora más bien siento de que me da un poco de pena mostrarlo, un poco de
no sé, temor, inseguridad, no sé, que Bueno, es un poco tonto, ¿no? Pero tengo muchos trabajos ahí que los voy avanzando en proyectos que estoy trabajando hace 3 años más o menos y no los muestro. Pero bueno, entonces la inspiración, las ideas de los proyectos vienen así, ¿no? Entonces, no sé si te pasé, creo que uno de los links que te pasé, estoy haciendo un trabajo también, un proyecto un proyecto muy personal, que es una catarsis, un momento un poco jodido que pasé acá en unos años, que estaba un poco atrapado en muchas cosas y fue como un proyecto más íntimo en el cual yo comenzaba a escribir ideas o frases que me venían a la mente, un poco catártica y un poco, también un poco tanático, un poco medio depresiva. Entonces, a partir de esas ideas, yo comenzaba a hacer, digamos, bocetos o asociación de ideas para conseguir imágenes que después producía. Y las empecé a trabajar con una cámara de placas, una 4x5, ¿no? Esas que tienen la tela ujú, delante. ujú. eh, Porque sentía, por ejemplo, en este caso, que el formato de la cámara, digamos, la lentitud, el peso, la disciplina que exigía este tipo de formato, iba muy bien con este proyecto, ¿no? Que era un proyecto muy doloroso, muy, eh, no sé, más o menos por ese lado. Entonces también vi que el formato podía de repente La, adaptarse, ¿no? la foto del perro es de ese proyecto, ¿no? La que me pasaste. Así es, sí, así es, sí. O- Sí. Oye, ¿y tendrá que ver esto que dices que ahora te cuesta trabajo mostrar tus proyectos? Quizá un poco por la expectativa, la gente te sigue, eres un fotógrafo muy reconocido, has ganado muchos premios, has expuesto muchas veces, has hecho libros. Hay una expectativa de lo que va a generar Morphy, la gente tiene como una, ¿sabes? Y eso te inhibe un poco ahora o no tiene nada que ver. Quizás un poco, realmente, pero en verdad es más por mí. Es más por mí, ¿no? Okay. Entonces, soy muy, cuanto más me envuelvo en el proyecto y creo que más cariño le tomo al proyecto, más miedo me da a mostrarlo, no sé. Sobre Okay. todo proyectos que son más personales de repente, ¿no? Que tengan que ver mucho con lo que uno siempre digo, ¿no? O sea, hay una frase muy interesante que decía, la fotografía o es ventana o es espejo, ¿no? Entonces, eh, yo había estado haciendo fotografía más de ventana, por decir de alguna manera, fotografiando las cosas que yo veía, me encontraba, y ahora estoy fotografiando más de espejo, más a mí mismo, más de acá para, de los ojos para adentro, por decir de alguna manera, en lugar de los ojos para afuera y de los ojos para adentro. Okay. Entonces, Oye, es poco va por ese lado, creo. el proyecto de creación de atmósferas, ¿ese es solo para hacer talleres o también es parte de un proyecto? Porque eso sí no lo ubico yo porque Sí, lo he visto fuera de foco. claro, no. Ese es un taller que yo creé hace 10 años más o menos, porque, bueno, yo siempre tengo esta fascinación con la luz y todo eso, y me encanta un poco, yo no tengo ningún problema en compartir mis secretos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no hay nada, no hay ninguna magia, no hay ningún elixir mágico, pues, ¿no? Como antes me acuerdo cuando era muy joven, era muy común que la gente de la vieja escuela se guardara muchos secretos, ¿no? Yo le preguntaba a algún fotógrafo mayor que yo y, no sé, algo tan básico como de repente, no sé, ¿cómo compensas tú el ISO con el flash o para que se vean las luces continuas de una lámpara en, no sé, en un hotel, en un lugar así? Me acuerdo que no me salían oscuras las pantallas, me salían, tiraba el flash y todo el atrás oscuro. Y no me decían cualquier cosa menos que simplemente le baje a la velocidad de obturación para poder tener el... O sea, no me decía. Entonces yo me acuerdo mucho de eso, trabajé en periódico, revelando, y había mucha malicia y había un poco de este celo profesional, ¿no? Entonces, eh, yo dije, no, a mí me gustaría así, en el momento que yo sepa algo voy a poder compartirlo, no tengo ningún problema. Entonces, yo soy como te dije, me gusta mucho el tema de la iluminación, el tema de construir realidades y todo eso a través de la luz, esculpir con la luz, por decir de alguna manera. Y ese taller surge a raíz de esa inquietud de compartir con la gente, ¿no? Entonces, básicamente son talleres que ya se han hecho conocidos acá en América del Sur, he hecho en varios países acá también. Entonces, con los cuales básicamente dejo un poco volar la imaginación y les muestro a los chicos un poco cómo transformar un espacio y hacer que la luz sea un protagonista más de la escena, ¿no? Pero son escenas básicamente creadas para un fin netamente didáctico, ¿no? Pero sí me gusta que los chicos, que el hecho no solo por el hecho de que sea algo didáctico no va a tener que ser bueno, ¿no? Para mí eso es
tiene que tener el mismo acabado como si fuera un proyecto personal, o un proyecto publicitario, o un proyecto cinematográfico, ¿no? Oye, y con el proyecto de cuarentena, ese lo acabas de empezar reciente, ¿cómo Ajá, vas con ese? tres días, sí, hace 3, 4 días, sí, 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 sí. Todavía no lo muestro, espero mostrarlo en estos días en Instagram, empezar a mostrar algo. Este año que pasó, el 2019 recién ha sido el año en el cual yo he empezado a publicar más en Instagram. Tengo mucha reticencia al tema de las redes sociales, pero tengo que adaptarme, tengo que cambiar, va a haber un cambio brutal ahora, sobre todo con el tema de las crisis que nos va a venir encima por la recesión económica, por el virus y todo eso. Vamos a tener que buscar alternativas para poder vivir, ¿no? Entonces, y a mí siempre me habían dicho, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no armas talleres o cosas virtuales? Porque de hecho que hay gente que le puede interesar. Y siempre he tenido un poco de temor al grabarme, ¿no? O sea, me manejo bien con entrevistas, pero yo grabarme y todo eso como que no tengo los códigos todavía. Pero bueno, no hay más que cubrir no venga y creo que en malos tiempos a veces hay buenas oportunidades. Eh, el proyecto este de cuarentena, bueno, recién, como todo el mundo, creo, bueno, no sé si todos, pero muchos amigos míos les ha pasado, y me pasa a mí todavía el hecho de que todas estas, por lo menos nosotros, no sé cuánto tiempo ustedes están por allá en cuarentena, de repente acá estamos más o menos ya casi un mes, y las tres primeras semanas no podía concentrarme en poder hacer algo. O sea, había esta preocupación, tenías en la cabeza todo el tiempo las noticias, todo el tiempo la incertidumbre del futuro que nos queda, de los contagiados, de las medidas de seguridad, etcétera, 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 que no me permitían a mí quedarme a pensar o hacer algo. Recién esta última semana comencé yo a botar ideas y a tratar de hacer algo con este tiempo muerto, digamos así. Entonces, como todos estamos encerrados, aprovecho que tengo una vista de la ciudad que se ve, digamos, estoy en un piso muy alto, un piso 15, 16 de la ciudad de Lima, que se ve Lima, y tengo una pequeña terraza en la que decidí armar como una especie de ecran y utilizar imágenes aleatorias inspiradas un poco en temas de encierro, de depresión o de angustia o de relaciones, etcétera. Relaciones familiares, relaciones interpersonales, ¿no? Todas estas cosas que están un poco ahorita, sensaciones de libertad, ese tipo de cosas que están ahorita eh, En mente de coartadas, ¿no? todos. Así es. Entonces, nada, entonces comencé yo a proyectar que fue un parto, realmente es complicadísimo, porque estoy solo, no tengo asistencia, no tengo nada, entonces es como complicado porque tengo que subirme una escalera, el proyector es un proyector de negativos, pones el negativo ahí, entonces tengo que consigo las imágenes, les tomo una foto con una camarita de 35 milímetros en blanco y negro, lo revelo aquí en mi casa, tengo el negativo, lo corto, lo pongo en el slide y lo proyecto, pero es un infierno enfocar, porque es de noche, no hay una luz de modelado muy bajísima, yo soy ciego, entonces tengo que hacer varias pruebas y encima cuando tú te demoras mucho, el flash, el calor del flash comienza a combar el negativo, entonces el foco ya varía, entonces es un poco infernal, pero el resultado es interesante, creo que es potente, y estoy muy entusiasmado, me mantengo ocupado, enfocado y espero terminarlo esta semana, ¿no? Y de repente veo otra vez las imágenes, me siento a verlas y de pronto empieza a salir otra idea por ahí, probablemente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale. Sí. Oye, pero este tiene que ver, porque de repente tiene unos retratos con la gente con el cubrebocas y todo, porque este de las proyecciones es otra cosa o es parte del mismo concepto. Sí, en lo que te mostré, que era un autorretrato mío con una máscara, luego estoy retratando a amigos míos, a mis parientes, también con máscaras, etcétera, y están siendo proyectados. Lo que tú viste es Ah, una proyección, así ok, es, ok, así es, ok. así es, sí. Oye, bueno, hiciste otro proyecto este del bus Aprofot Perú, Ah, que es claro. como totalmente diferente. Ese me gustaría porque no lo ubico visualmente de qué trató. Y, Sí, bueno, este proyecto no es un proyecto mío, no es un proyecto fotográfico como obra, como trabajo, ¿no? A mí me invitaron justamente Luis Chang, un gran amigo mío, fotógrafo aquí, muy, muy buen fotógrafo, que fue el creador, digamos así, con otro amigo, con Freddy Luna, un chico que hace videos de bodas. Me invitaron a ser parte de este proyecto con dos amigas más que eran como las productoras, las que prácticamente eran el motor del proyecto.
a viajar por muchas regiones del Perú en el auto de Luis. Era como una especie de road movie. Viajábamos por todas las ciudades y parábamos en una ciudad y estábamos talleres o charlas, conversatorios, no eran gratuitos, pero eran un costo bastante simbólico como para financiar básicamente alimentación, estadía y gasolina, ¿no? Y hemos hecho varios viajes así, hemos hecho como hasta 4.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de recorridos en varias ciudades, ¿no? Fue más o menos entre el 2013 y 2014, por ahí, 2014-2015, por ahí más o menos. Qué Sí, interesante, sí, qué sí, sí, interesante. sí, sí, sí. Oye, ¿qué tanto te formaste en esta parte, un poco con la parte de la publicidad, del cine? ¿Qué tanto te ha ayudado a encontrar tu estilo visual? Esa parte, esa primera parte, ¿te definió o nada tiene que ver con el Monty de Mm, hoy? no, no, me gustaría decir que sí, pero realmente no, porque yo acabé el colegio muy joven y entré a estudiar a los 16 años y acabé a los 18, 19 años más o menos. Entonces, y estudié 8 meses de cine más o menos. Y en esa época simplemente, pues cuando eres chiquillo no prestas atención de muchas cosas. O sea, tu cabeza está en otro lugar, ¿no? Y yo recién 10 años después, eso fue el 96, 10 años después recién yo ya me considero un fotógrafo, ¿no? Entonces, yo he ido descubriendo básicamente mi estilo sobre la marcha a partir del año 2003, 2004, más o menos, ¿no? Okay. Sí, entonces, siempre digo que de repente, a veces digo que no fue, quizás hubiera sido bueno que hubiera tenido yo un maestro, en el sentido de poder trabajar para alguien, o estudiar, porque de repente me hubiera ahorrado tiempo de... Mi curva de aprendizaje hubiera sido de repente más corta. Pero por otro lado, también siento de que esa autoenseñanza, en mi caso, me dio un lenguaje propio, ¿no? Oye, y a ver, voy a leer un par de preguntas porque hay muchas preguntas a ver, vamos a ir nada más de acá. Acá dicen, ¿qué influencia netamente peruana o andina crees que existe en tu trabajo? Mm, A ver, dice, es el que hecho de ser peruano, ¿crees que refleja algún aspecto en tu fotografía personal? mm, no lo creo realmente. Yo creo que si hubiera sido colombiano, mexicano, brasilero, probablemente hubiera tenido la misma... O sea, de hecho, siempre, obviamente, hay un entorno que influye, ¿no? Quizás en el tema de qué tipo de de retratos haces o a quiénes haces los retratos. Pero en mi caso, lo que pasa es que también si tú ves todos mis trabajos, desde el último que te mostré hasta los primeros de Luz de las Entrañas, y esos son completamente diferentes a nivel estético, a nivel lumínico. Entonces yo estoy como que eh, no me gusta repetirme, ¿ya? Entonces, y de repente me salgo un poquito del tema, pero de repente después se me va. No siempre digo esto, ¿no? Que yo trato de, con mi trabajo personal, ser lo más honesto posible. Y quizás por eso también es mi inseguridad. En el sentido de que, por ejemplo, los retratos pintados, estos que yo hacía, que tomaba en blanco y negro, escaneaba y luego pintaba el negativo, pintaba la foto, perdón, los hacía porque era una necesidad expresiva en ese momento. Mm, O sea, lo sentía, sí, sentía de que eran, estas fotografías en blanco y negro eran como lienzos sin acabar, que yo tenía que añadirle algo, le faltaba algo ahí. sí. Y me fue muy bien en temas comerciales, de crítica, con premios, exposiciones y todo el asunto, pero sin embargo nunca más volví a pintar retratos. Desde la serie de luces de perdón, la Gran Comedia de la Vida, el 2013, que se expuso, 2014, nunca más volví a pintar retratos. A pesar de que hay mucha gente que me pide, me pregunta si sigo viajando a los Andes o a la selva y sigo trabajando de la misma manera. No, no lo hago, no lo hago ya hace 7 años, 7, 8 años más o menos. Entonces, podría hacerlo probablemente, podría vender esos retratos, podría tener ingresos, ¿no? Por la venta de ese trabajo, pero no lo hago simplemente porque no me llama la atención hacerlo, no lo siento en este momento. Siento que es un periodo acabado, que lo retome más adelante, quién sabe, o que haga algo similar por ahí, quién sabe, pero de momento no lo hago porque, como te digo, hago las cosas que a mí me nacen, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo trabajos, por ejemplo, en color normal, como te mostré en ese trabajo de cuarentena, o el proyecto del perro que está en la cama, esto que tiene que ver un poco con el tema de la vejez y ese tipo de cosas, pero trabajo mucho en blanco y negro películas sin pintar, sin nada, ¿no? Entonces, En estoy todo película. el tiempo, sí, en placa, es una placa, sí.
Ok. Pero ojo, que la foto del perro sí está tomada en digital. Es la única foto de esa serie que está tomada en digital. Porque era un perro actor y quería congelar al perro en el momento de que tenga todas las fauces súper... Entonces, en placa me podría gastar una caja completa de 100 placas y probablemente no iba a tener no había forma, ¿no? Entonces, sí. Oye, a ver, explícame una cosa que no me hizo... En tu biografía que me mandaste, en la primera parte viene todas las exposiciones, has estado en muchos países con tu trabajo y no está Sí. Perú, y no está Perú. Y después abajo vienen todas las exposiciones. Me llamó la atención porque no, porque tu trabajo, hasta lo que he visto, hay un arraigo, como dicen aquí, muy peruano en tus personajes. ¿Por qué a veces nos cuesta como latinoamericanos poner nuestro país en primer lugar cuando exponemos? Bueno, sí, lo que pasa es que sí he expuesto en Perú. Lo que pasa es que cuando tú ves el currículum, probablemente están en orden cronológico, entonces las exposiciones en Perú, las grandes exposiciones que tuve fueron hace varios años y no he tenido proyectos nuevos, o sea, que Ok. haya mostrado. Entonces, es básicamente eso. Felizmente, pero sí, tienes mucha razón en mucho sentido lo que tú dices. Acá en Perú, incluso, y es curioso, porque nosotros más bien admiramos un poco los mexicanos esa capacidad para reconocerse y mirarse al ombligo y plantarse y decir soy mexicano, Mm. ¿no? En cambio, en Perú hay una especie de, que está cambiando, ojo, ha cambiado bastante, pero durante muchas décadas, hasta hace no pocos años, era muy difícil, digamos, mirarse y aceptarse como andino o como selvático o como cholo, que decimos acá, que es la mezcla entre ¿no? Entre el andino con el mestizo, ¿no? Mm. Entonces, siempre había un poco este rechazo a todo lo que tenga que ver con esta idea de andina, esta idea muy peruana, ¿no? Que igual hay muchas taras, hay mucho clasismo, hay mucho racismo en estos momentos, pero ya hay cosas que se están visibilizando y han cambiado bastante, felizmente, ¿no? Pero sí, yo he expuesto aquí en Perú, he tenido muy buena acogida, más bien, he tenido buena receptividad, no solamente en Lima, sino he expuesto y llevado la exposición a otras ciudades aquí del país. Bueno, y eso, ¿no? Oye, bueno, fíjate, yo puse en mi pregunta, porque luego hay varias preguntas que has ido contestando sobre, por ejemplo, qué tipo de formato, pero ya has hablado que trabajas en varios formatos, pero me da un poco la sensación, y aquí ahorita Juan puso otro nombre que a lo mejor es más atinado, pero la sensación visual un poquito como David LaChapelle o quizá como Dave Hill en la postproducción. Aquí me preguntan Jan Saudek, que yo no lo conozco, pero ¿hay algún fotógrafo que tuviste de jovencito que decías, esto me gusta? ¿O todo ha sido ido como... Ya hablamos de Eh, la evolución, sí, pero tu sí, partida original. sí. O sea, a ver, es curioso porque justo cuando yo empiezo a pintar fotos, yo empiezo, y justo retomando ese tema que te dije que le quería tocar, el tema de por qué pinté fotos y cómo empecé a pintar las fotos, fue a raíz de que a mí siempre me fascinó la pintura. Yo de niño quería ser pintor, me gustaba mucho, tenía mucho talento para el dibujo. Entonces, y quería ser pintor, pero nunca realmente ejercí la pintura, nunca estudié formalmente pintura, pero sí me gustaba mucho la pintura. Entonces, cuando yo empiezo a hacer retratos y comienzo a trabajar mucho mis trabajos comerciales, me acuerdo que cuando hacía bodas era muy típico que tú dejaras todo en blanco y negro y solamente el bouquet, el ramo, estaba a colores. Entonces, y yo comenzaba a hacer eso porque, ¿qué pasaba? Yo iba con dos cámaras a hacer bodas. Iba con una cámara de película de formato medio en blanco y negro e iba con mi digital para hacer fotos a colores. Entonces estaba como, yo era muy purista en ese sentido. Creía que para mí el blanco y negro tenía que ser en película. Entonces cambiaba las dos cámaras todo el tiempo. Entonces agarraba las fotos en color, en blanco y negro del negativo y como no tenía en color, tenía que añadir el color con un pincel entonces, o digitalmente, escaneaba y le comenzaba a añadir color. Y poco a poco comenzaba a pintar todas las fotos. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que cada vez que yo iba a la casa de mi abuela, en la sierra, en los Andes, o en la casa de mis papás, siempre habían estas fotografías muy típicas que son tipo óleo, una mezcla entre óleo y fotografía, ¿no? Que pintan a la familia, al padre, a la madre. Entonces, este tipo que acá se le llamaba retrato iluminado. Entonces, iluminación se llamaba, a pesar de que no tiene nada que ver con una luz de flash o del continua, se llamaba
retrato iluminado, la iluminación fotográfica. Entonces, por ese lado comenzaba yo a pintar, incluso comenzaba yo a ponerle chapas acá, colores, o sea, trataba de darle volumen al rostro con la pintura. Y curiosamente le hago unos retratos, unos desnudos a una amiga, ¿ya? Entonces, cuando le muestro la foto pintada, ella me dice, me encanta, me dice, este es muy Saudek. Entonces yo le dije, ¿qué es Saudek? Y yo no sabía quién era Jan Saudek. Había visto una foto de Saudek, pero es una foto muy clásica de él, que está en los libros de historia de la fotografía, que son unos labios con una gota de agua acá, pero es en blanco y negro. Entonces no veía ninguna relación con la foto que yo le había mostrado. Pero ella me muestra las fotos de Jan Saudek, que es un fotógrafo muy famoso, checo, debe tener 70 y tantos años, que el tipo tomaba fotos en blanco y negro de desnudos, desnudos muy provocadores, muy lúdicos, muy divertidos en algunos casos, muy tanáticos también en otros casos, y las pintaba. Él las pintaba, él imprimía la foto en papel fotográfico y la pintaba en la cocina de su casa. El tipo estaba con un cigarrillo y las pinta como que estuviera lavando platos y las deja ahí, ¿no? Un tipo muy loco, un genio. Y cuando vi las fotos de Saudek pintadas, dije, wow, me encanta. Y de alguna manera fue como una especie de aliciente para continuar. Dije, mira, esto ya lo hace alguien y se ve increíble, entonces sigue haciéndolo y busca tu estilo, ¿no? Oye, pero cuando dices tú pintas, literalmente imprimes la foto y la pintas, o eso ya tú es un proceso digital, porque eso no me quedó muy claro. Es digital. O sea, inicialmente yo pintaba con un lápiz sobre la foto, pero realmente era muy complicado porque tenías que tener un papel especial, un químico especial, esos tiras de coda que habían para disolver. Había muchos sistemas que en ese momento me salían demasiado caro. Y la verdad dije, no, esto no es para mí. Entonces, escaneaba el negativo y luego lo pintaba digitalmente. Pero, ojo, cuando yo pinto digitalmente es totalmente rústico. O sea, yo no domino el Photoshop. O sea, mi Photoshop es muy básico y lo pinto con mouse. Entonces, incluso me gusta salir, no es perfecto, no hago selección, yo hago como manualmente, totalmente como si estuviera realmente pintando, pero con el mouse. No hay vuelta atrás. Entonces, me gusta que los colores se salten, que no estén perfectamente delineados, que haya manchas. Entonces, porque después eso lo imprimo en un papel de algodón y es como que la textura se acopla muy bien y parece una pintura, ¿no? Entonces, esa estética fue la que me gustó muchísimo, muchísimo en esa época, ¿no? Fíjate qué interesante que justo cuando estabas hablando de que estudiabas pintura, Aranzazú, que tu luz es muy italiana, muy estilo Caravaggio y bueno, y justo estabas Sí, hablando de que te gusta justamente. Sí, justamente yo siempre digo, mis influencias no son fotográficas, básicamente, son más pictóricas. Entonces, y obviamente, pues en cuanto a luz, Caravaggio siempre fue como digamos, desde niño, ¿no? Desde muy niño. Me acuerdo de que había estado enfermo seguido de paperas y luego de varicela, creo que era, y pasé mucho tiempo metido en mi cama y me acuerdo que mis padres me regalaron una enciclopedia y una de esas abro y encuentro la Medusa de Caravaggio, esta cabeza cortada con todas las serpientes, y fue como un antes y un después. Yo me acuerdo mucho de esa imagen y a partir de eso comencé yo a buscar más cosas de Caravaggio, de Rembrandt, y a pesar de ser niño, yo dibujaba y mis dibujos en mi cabeza, yo trataba de imitar ciertas luces, ciertos volúmenes, ¿no? Me gustaba mucho ese tipo ya desde muy niño, ¿no? Entonces, y luego, mira, cuando ya eres viejo, ya pues en la fotografía de alguna manera, pues hay unas cosas que encajan, ¿no? Y sí, mis pintores referentes son él, básicamente, y hay un pintor ruso que se llama Ilya Repin, que es fabuloso, es un pintor muy realista y uno de los primeros pintores, digamos, políticos, ¿no? Era, en realidad, pintaba mucho la realidad del pueblo ruso previo a la revolución bolchevique, más o menos, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Pintores. Bueno, estrellita para Aranzazú por su comentario, mira qué bien Sí, yo. sí. Oye, te hago una serie de preguntas rápidas. Las que quieras. Te voy a dar dos opciones y tú me dices cuál te funciona a ti. ¿Prefieres la luz del amanecer o del atardecer? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque si me dirías estéticamente, prefiero el amanecer, que es más limpia, pero por temas prácticos no me gusta, me cuesta levantarme muy temprano. Entonces, probablemente te diría el atardecer. Casi todos me han roto el corazón por eso, porque todos son una bola de flojos que no se quieren levantar temprano. Y dicen, no, yo
el atardecer, pero porque no me quiero levantar temprano, a mí se me hace mucho más bonita la luz del amanecer y se me hace un No, momento. totalmente de acuerdo, es la del amanecer, pero bueno, yo soy fotógrafo retratista, entonces no creo que la luz del amanecer me haga mucha diferencia en el retrato, probablemente, ¿no? Sí. Sí, Oye, no, pero ¿prefieres sí. trabajar con un lente fijo o con una distancia focal variable? No, fijos, todos fijos, fijos. Solamente tengo un zoom nada más, sí. Ok. ¿Cuál es tu lente favorito? Es bien difícil, pero si hablamos de distancias focales, el equivalente a 50, ¿no? O sea, vendría a ser, tengo un 210, un 180 más o menos, en 200 milímetros en placa, que es equivalente al 50, y el 80, pues que en la Hasselblad, que es el 50 más o menos. Esa distancia focal es la que más me gusta, sí. Ok. Bueno, ya dijimos, prefieres trabajar con digital o análogo, ya hablas mucho que trabajas con película, ¿no? Con cualquiera, no, pero las dos, en verdad. Lo que pasa es que, como todos, o sea, hay proyectos que siento que funcionan mejor en digital, en otros mejor en película, en otros en diferentes formatos. Depende mucho del momento. Entonces no es que yo diga, este formato es para mí el mejor. Aparte de eso, el digital para mí es el 90% de mis fotos porque es mi día a día. En cambio, la fotografía en película análoga es como mi pausa, es como mi momento así de tranquilidad, porque me obliga a, la película te obliga a ser disciplinado, a hacer pensar mejor las cosas, ¿no? Siempre digo que en fotografía, en digital a veces disparamos y después miramos y pensamos, ¿no? En película primero piensas y después disparas, ¿no? O sea, tienes, sobre todo cuando haces placa, cuando haces 6x6, que tienes 12 tiros nada más, entonces tienes que cuidar cada disparo que haces, tienes que meditarlo, pensarlo bien, ¿no? Entonces, eso es lo que extraño, eso es lo que me gusta de la película, por eso nunca he dejado de hacer película, ¿no? Bueno, solo el proceso de meter la placa y toma tanto tiempo a meter y tal, Sí, ya no. es tedioso, pero bueno, ya me acostumbré, como te digo, y justamente utilicé este proyecto para utilizar placas, ¿no? Sentía que me gustaba mucho esta idea de, de que el proceso también sea así un poco doloroso y lento, ¿no? Oye, color o blanco y negro. En este momento, blanco y negro. Okay. Sí, 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 Eh, por momentos. sí. ¿Prefieres ser retrato o desnudo? O sea, como Eh, concepto, como si te dicen, te contrata alguien para que le hagas un retrato o te contrata alguien para hacer un desnudo, ¿qué te llama, qué te prende más a ti en este momento? Quizás no desnudos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el retrato es, claro, es más formal, un desnudo que como que tienes una cantidad inagotable de vetas artísticas creativas, ¿no? A partir de la cual puedes sacar. No digo que el retrato no sea así, pero... Y depende también a quién retrates, ¿no? O sea, bueno, también, pero si me dijes en este momento desnudo, ¿sí? Que Mm. eso estoy... Hay otras preguntas que les hago a todos que se editan en Lightroom o Capture One, pero ya hablaste que haces poco postproducción y No, pero lo... sí, obviamente trabajo, bueno, básicamente Lightroom. Me encantaría manejar Capture One. Tengo el Capture One, pero a veces me cuesta un poco el cambio, ¿no? Entonces, Okay. y realmente como mucho de mi trabajo personal es en película, entonces yo escaneo el negativo y de frente pasa a Photoshop para ajustar curvas, limpiar puntos de suciedad y listo. Entonces no necesito el Lightroom, pero sí, mi trabajo de bodas es Lightroom, inmediato, rápido, ¿no? Okay. Oye, a ver, ahí va el exponer en Perú o exponer en el extranjero. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Definitivamente uno quiere exponer siempre en el extranjero, no te voy a mentir, ¿no? Definitivamente es una manera de que más gente vea tu trabajo. En tu país ya eres conocido en las redes sociales, la gente te conoce, tu trabajo como que de alguna manera siempre está ahí. Pero si hay posibilidad de mostrar tu trabajo fuera, es lo mejor, ¿no? Sí. Y ganar un premio o tener un reconocimiento en Perú como un fotógrafo o en el extranjero. Te va a decir, va a contestar lo mismo. Claro, definitivamente, ¿no? O sea, aquí no quiere ganar un premio mundial, ¿no? Entonces, Oye, bueno, porque fíjate, mi sensación, tú lo dijiste hace rato los mexicanos, pero yo siento, he tenido la fortuna de viajar mucho a tu país, y yo sí. siento que hay un nacionalismo muy particular en Perú. La gente, en toda la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, pero hay una onda muy fuerte por Perú entre la gente. Yo lo siento así como extranjero, ¿no? Entonces, por eso, de repente dije, bueno, hay gente que sí, está padre recibir un premio al extranjero, pero ser
reconocido como un hijo ilustre en la patria, a lo mejor también es muy fuerte, ¿no? Oye, Bueno, sí, de hecho. ¿ya has producido en el extranjero? ¿Has desarrollado algún proyecto fuera de Perú? No. Ah, Soy muy, creo que soy muy casero, no sé, me siento feliz aquí. No me provoca ni siquiera vivir en el extranjero. O sea, me gusta viajar para relajarme, pero no, me sería, muevo acá. Sí. sería súper interesante, ¿no? Si hicieras algo afuera. Nunca digo nunca, ojo, hasta hace un año que decía, no, nunca voy a dar entrevistas online porque yo me cohíbo, que soy muy y ahora estoy acá, y igual probablemente unos meses más esté hablando, dando clases, no sé, quién sabe, ¿no? Entonces nunca digo, algo que digo, nunca digas nunca, o sea, porque todo puede cambiar rápidamente, sí. Al rato vas a tener ¿cómo se llama? No el blog, pero tu podcast, ¿no? Vas a hablar todos los Claro, días. mi podcast, claro. Sí, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y estas cosas me están ayudando mucho a soltarme y a conocer un poco más estos formatos, ¿no? Que son nuevos para mí, ¿no? Soy un poco viejo a la antigua, ¿no? Bueno, Sí, pero ¿sabes qué? Algo que, cuando yo pensé en esta idea, que obviamente no es idea mía, hay mucha gente que está haciendo lives, pero a mí se me hizo muy bonito como entrevistar a gente que tiene una carrera interesante, porque la gente que está escuchando se va con inspiración, se va con algunos tips, ¿sabes? Entonces es un poco de tu tiempo que estás dando, pero para bien, ¿no? La gente se distrae un genial. poco Sí, claro, totalmente. de estar en casa, de estar en esta onda de presión, de esta situación que es difícil entender hacia dónde va. Así que, bueno, te va a gustar. Oye, de todos los reconocimientos que has recibido, que son muchos, ¿hay alguno que para ti sea más importante? De hecho, el premio Hasselblad del año 2008, porque fue como un antes y un después, porque me permitió, se me abrieron un montón de puertas, acá sobre todo, y fuera del país. O sea, yo venía trabajando, yo era un fotógrafo muy, digamos, metido en temas editoriales, comerciales, y este proyecto que hice, Luz de las Entrañas, fue básicamente un homenaje a mi abuela y una manera de votar cosas que yo quería hacer. O sea, yo decía, quiero hacer estos retratos hace tiempo por el simple placer de hacerlos. O sea, no sueño con exponerlos en un gran museo, en una gran galería, ni ganar ningún premio, simplemente el placer de hacerlos. Entonces, bueno, y se dio y gané este premio sin saber que podía yo ganar, porque cuando yo vi las bases y la cantidad de fotógrafos que se presentaba, el nivel de los fotógrafos con los cuales tenía que competir y todo eso, dije, no hay forma, o sea, no voy a poder yo ganar algo. Pero no costaba nada, dije, bueno, lo intentaré y mandé. Era una serie de 10 fotos, porque no es una sola foto, es una serie de 10 fotos eh, eh, que tenga un cuerpo de trabajo homogéneo, ¿no? Entonces, y bueno, y así se dio el premio y al mes me llamaban de Polonia, de Madagascar, de varias revistas, entrevistaban, comencé a exponer en Perú, expuse en España, expuse en Francia, en Polonia, bueno, y en otros países más, ¿no? Entonces fue como que eh, me dio bastante visibilidad en ese momento, pero también me asustó un poco y creo que por eso decidí no parar un poco, ¿no? No sé, estoy un poco perfil bajo, me gusta un poco el estar ahí trabajando silenciosamente, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente fue un antes y un después porque marcó mucho en mi carrera, ¿no? Oye, fíjate que es la primera vez que veo, porque a la hora se corta y ahorita ya vi que arribita dice que se corta en un minuto y cachito. Se cortan, nos volvemos a conectar, ¿no? Toda la gente que está escuchando, porque todavía me quedan Claro, abiertas preguntas y sé que la gente tiene genial. varias preguntas para ti. Eh, es algo que siempre le había querido preguntar a alguien, porque hacia algún fotógrafo que ha ganado premios, ahí estás justo Silvana Andrade, que también ha ganado premios importantes. ¿Cómo te cambia tu Genial. carrera a partir de ganar un premio importante, ¿no? Como te comenté, ¿no? El hecho de tener visibilidad en círculos que antes no la tenías probablemente, en mi caso, me dieron la galería, una de las galerías más importantes acá, el Ojo Ajeno, que es el centro de la imagen acá en Perú. Es el instituto más importante de fotografía y tiene una galería súper profesional. Normalmente acá tú expones primero en colectivas, ¿no? Y después recién pasas a tener un individual, pero a mí me dieron de frente la galería solo, sin haber expuesto previamente donde ellos en una colectiva.
el acceso a exponer en un museo tan importante como el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, y te da, como te digo, otro nivel de clientes también, definitivamente, acercarte a curadores. Y de alguna forma caí en un ambiente que no era mucho el mío, pero en el cual ahí me mantengo, ¿no? Que es el ambiente, digamos, de la